Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Buenas tardes, bienvenidos a Estación Central, 5 de la tarde con 7 minutos, viernes 6 de febrero del 2015. Gracias por acompañarnos y por sintonizarnos en C7 Jalisco. Estación Central esta semana ha dedicado el tema al financiamiento de las campañas electorales. Hay mucho que hablar, muchas opiniones, hay diversas opiniones en cuanto al financiamiento, si debe ser público, si no debe ser público, si debe ser privado, si debe ser una combinación o hacia dónde vamos con estos financiamientos en México. Esperamos su comunicación, su punto de vista, le reitero, es muy importante. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. Los viernes están con nosotros los periodistas, así que sin más preámbulos, saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Jorge Covarrubias, reportero de Proceso. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias también a Analí Nuño, periodista independiente. ¿Cómo estás, Analí? Bienvenida. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También le damos la bienvenida, saludamos con mucho gusto a Jorge Azul de la Cueva. Él es columnista de Más por Más. Zul, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sufriendo como Precious aquí, como siempre. Como siempre, como Precious. Ay, ¿así? Así. Bienvenido, Zul. No, muy contento de estar aquí. Gracias. Espero que tu sufrimiento, al menos durante esta hora, se vea minorado. Buenos compañeros, buen tema. Ya es viernes. Es viernes, a ver qué nos dice la gente a través de las, ¿no?, de los teléfonos. A ver qué depara el oráculo. ¿Qué depara el de plano? Así. A ver si nos contesta Argüelles. Bueno, pues bienvenidos todos a Estación Central. Mandamos saludos a Víctor Manuel Chávez Ogazón, que no puede estar con nosotros, se reportó, no nos puede acompañar. Y también agradecerle a Jonathan Ávila, que durante este tiempo nos estuvo acompañando, ya no puede estar con nosotros, ya las agendas no coinciden, tiene diferentes actividades los viernes a esta hora. Así que, Jonathan, te mandamos un saludo y te agradecemos que nos hayas acompañado en Estación Central. Como siempre, la puerta está abierta. Muchas gracias. Y bueno, pues, financiamiento de las campañas electorales. ¿Qué nos dice Jorge Covarrubias? Una palabra para definir el financiamiento de las campañas electorales. Desperdicio, tiradero. Te dije una. Bueno, no te creas. No te creas. Desperdicio, tiradero. Se parecen, ¿no? Sí, pero... Lixiviados. Contaminación. No, ¿por qué seleccionas estas palabras? Desperdicio, tiradero. Porque son carretadas y carretadas de dinero que se van realmente a la nada. Es dinero que podría utilizarse para obras sociales, para tantas cosas que a los televidentes también se les pudieran ocurrir, y se van al gasto del ego personal, ¿no? Para la promoción personal de X o tal candidato o partido político, ¿no? Y es tan efímero ese gasto, son segundos en la pantalla o segundos en la radio o algún impreso, digo, es tan efímero eso. Es un desperdicio, la verdad. Jorge, muchas gracias. Analí Nuño, ¿tú cómo lo defines? Ay, yo lo definiría más bien como algo que no debería, un sinsentido. ¿Por qué? Porque la sociedad no tendría por qué estar pagando algo para un beneficio personal, como ya lo comentaba Jorge precisamente, y no tendríamos por qué estar pagándoles un proceso para que lleguen a un puesto donde también los vamos a seguir manteniendo. Por lo menos que eso les costara a los funcionarios, ¿no? Mínimo que eso, y que además no nos deja nada bueno a la sociedad, nada. O sea, quiero saber una sola cosa de beneficio a la sociedad que traigan las campañas. Que se acaban. Además de la culminación de las campañas. Por cierto, ¿qué, ¿no? Ya se acaban. No hay nada, o sea, más basura en la ciudad, más contaminación, nada, no creo que sirvan de algo. Gracias, Analí, sin sentido. ¿Qué nos dice Zul de la Cueva? Financiamiento de las campañas electorales. No, despilfarro. ¿Por qué así de puntual despilfarro? Pues digo, me parece que ya se ha dicho lo que se tenía que decir en torno al despilfarro rotundo del dinero de la gente que representan,
sin ningún beneficio real. A mí me parece ofensivo que recorten el presupuesto de cultura, ciencia y tecnología y que no toquen el presupuesto para las campañas y partidos políticos en los recortes presupuestales. Me parece que primero va la campaña y después la cara de algún pelmazo en un poste. Así. El dinero, gracias Zul, el dinero público que se invierte, la ley dice que es para evitar que haya negocios infiltrados o que iniciativa privada, iguala, como... Se acabó. O sea, es decir, les tengo una mala noticia. Ese siempre ha sido el pretexto, ¿no? Para evitar que haya dinero sucio e infiltración de crimen organizado en los partidos políticos, los financiamos. A ver, pero dentro de todo esa telaraña y mentira que nos ponen, o sea, es precisamente para cuidar que no pase eso. Sin embargo, también todos los partidos o candidatos pueden tener apoyo de una persona y ese apoyo llega a hasta 1.870.000 pesos. ¿Qué persona común y corriente tiene eso para darle a un candidato o un partido? ¿No? Entonces, son mentiras rotundas. Y no tenemos dinero para compañías de teatro estatales de calidad, para giras, para eventos culturales importantes. Para escuelas. Para escuelas, pizarrones, gises. Para pagar, digo, los wirras están haciendo, los wirraritarios están haciendo una colecta para poder pagar sus exámenes de ingreso a la preparatoria porque no tienen. Pues yo creo que sería más chido que unos chavos estudiaran prepa que yo me entere de quién es Ricardo Villanueva. ¿No? Jorge. Sí, coincido plenamente. Es un despilfarro descomunal de dinero este año para las locales. Creo que son alrededor de 320 millones de pesos, pero a nivel federal es una cantidad impresionante. Es un pastelote de 5.356 millones de pesos. Y es dinero caño. Y no estamos contando todo lo que mega rebasan los topes de campaña, no estamos contando la compra de votos. ¿Pasa eso? No es, supongo en Ecuador. No, en Ecuador está Correa, no, en Ecuador no. En otro país. Bueno, es dinero que, como bien dice Zul, rebasa por mucho el presupuesto que se le asigna cada año a distintas áreas que en el papel suenan como prioritarias, ¿no? Digo, esta cultura, que ya sabemos que a nivel estatal, pues, bueno, en materia cultural, pues Jalisco no tiene mucho que decir, ¿no? Más allá de lo que se hace en el Telmex o en el Diana, sin hacer comercial de esto, pero los programas culturales del gobierno estatal son realmente son muy pobres. ¿Es cierto? ¿Hay zumba en los cruceros? Ya se acabó ayer, ¿verdad? Vamos a nuestro primer corte, de regreso seguimos hablando del financiamiento de las campañas electorales. ¿Debemos los ciudadanos seguir financiando las campañas electorales? ¿Sí o no? ¿O qué fórmula debería existir? 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estamos hablando del financiamiento de las campañas electorales, es nuestro tema para esta semana. Hoy cerramos con él, así que esperamos su comunicación. Le reitero nuestra línea de contacto. 3030-5307 y 01800-087-8807. Nos acompañan Jorge Covarrubias, reportero de Proceso, Analí Nuño, periodista independiente, y Jorge Zul de la Cueva, columnista de Además por Más. Fíjense que los empresarios acuerdan no financiar las campañas electorales, y es que las empresas deberán evitar el otorgamiento de aportaciones o donativos a los partidos políticos y campañas electorales. Esto según el Código de Integridad y Ética Empresarial que fue propuesto por el Consejo Coordinador Empresarial. Este código tiene 12 principios y fue suscrito por todos los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo. ¿Esto con qué? Bueno, pues con el objetivo de combatir la corrupción y promover la cultura de la legalidad en México. Los empresarios dicen, a ver, nosotros nos comprometemos con esto y pues en teoría tienen que cumplir con este código de 12 principios, y los empresarios dicen, no vamos a poner ni un quinto para las campañas electorales. Lo ponen nada más que de sus impuestos, además de lo que dan abajo de la mesa, los que dan. ¿Okay? ¿Alguna otra opinión? Bueno, yo recuerdo al expresidente de la Canaco, José María Andrés Villalobos, ¿sí es María el nombre correcto? José María Andrés Villalobos. Ajá, este empresario que pasó a la posteridad por
apoderarse de las playas de Tenacatita. Recuerdo en una entrevista que él reconocía que había aportado para la campaña de Emilio González Márquez. Es una práctica que viene haciéndose Más común que... Sí, es una práctica muy común que viene haciéndose desde hace años, ¿no? Desde hace tiempo. Hay un maridazgo entre los empresarios y el gobierno. Finalmente, los empresarios son los que tienen el capital económico, ¿no? Y son los que a veces imponen o postulan a sus candidatos. Y cuando llegan, pues bueno, ya sabemos a quién hay que obedecer, ¿no? O qué es lo que se puede esperar, ¿no? Y coincide casualmente con que Emilio González Márquez nunca hizo nada por las playas de Tenacatita. No sé si fue una prebenda o un obsequio, pero coincide plenamente. Y él lo reconoció. ¿Sí? O sea, el empresario reconoció que había aportado para la campaña. Claro, claro. Relacionado esto con la pregunta de si los ciudadanos debemos seguir financiando las campañas electorales, ¿dónde queda entonces la aportación de la iniciativa privada? O primero debe ser, ¿debemos los ciudadanos seguir aportando dinero público para el pago de las campañas electorales? No. ¿De dónde debería salir? Jorge, ¿tú qué dices? Vamos siendo democráticos. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no debemos de seguir aportando? Bueno, me llama la atención el anuncio de los empresarios, ¿no? Digo, siempre han estado ahí. Y eso de que si van a aportar o no van a aportar, finalmente son personas que terminan beneficiándose del presupuesto público, ¿no? Y tengo varios ejemplos, ¿no? El famoso Museo Barranca, que quiere instalarse en Huentitán, es un predio que pertenece al Ayuntamiento de Guadalajara y de repente se desincorpora y se le entrega a una asociación cultural, entre comillas, conformada por empresarios. Y estos empresarios a su vez pretenden hacer el museo y no hay absolutamente un peso de inversión de parte de ellos. Entonces, pues no entiendo entonces cuál es el cuestionamiento de los empresarios, ¿no? Finalmente son ellos los que se benefician. Analí Nuño, analista No, muy yo pensativa, dice. Es que pienso en algún otro ejemplo que a lo mejor la gente conozca, pero Casa creo Siga. Casa Siga, ¿no? La Casa Blanca de Peña Nieto, ahí está el claro ejemplo de cómo, Uno de los contratistas. las empresas mueven a los políticos y cómo los políticos mueven a las empresas para beneficio de ambos, ¿no? Tú me financias mi campaña, yo te doy prebendas y todos los contratos millonarios de mi gobierno te los doy a ti. En contratos de mega opacidad y luego nombro a mi asistente para que me investigue. Digo, está el caso de Televisa, al que se le han condonado yo no sé cuán enorme cantidad de impuestos. Sería bueno revisar qué está pasando con Bimbo, ahora que Bimbo está tan interesado en apuntalar al presidente. Sí. Pero en general sí hay una constante aportación a las campañas, tanto por parte de grupos del crimen organizado como de empresarios, sobre todo me imagino que constructores, que apoyan al político en turno, del partido A, B y C, les dan sus donativos, y cuando ganan, el que gane, les tocan porcentajes de contratos y de obra, ¿no? Es una cosa más sabida. Y bueno, no nos vayamos tan lejos, ¿no? El candidato del Movimiento Ciudadano a Zapopan, Pablo Lemos, salió de la iniciativa privada. De Coparmex. Exacto. Y ahora es candidato, ¿no? Digo, ahí vemos quién está detrás de los candidatos o cómo caminan de la mano y con financiamientos, como ya lo decías, por debajo del agua, que yo creo que estos acuerdos siempre quedan de más. O sea, son para volver a jugar el dedo en la boca a la sociedad. Si dicen los ciudadanos no debemos de seguir financiando las campañas electorales, Los como ya responden partidos ustedes. políticos Azul, deben vivir de su militancia. ¿de qué manera? Pues que es aportaciones, cuotas, cenas, Que además rifas y están regalos. establecidas. Eso es una parte de Que además sus están ingresos. establecidas. O sea, además de que tienen financiamiento de los ciudadanos en general, con este pastelote que ya decíamos de más de 5,000 millones de pesos,
También se establece un tope para las aportaciones de simpatizantes, de militantes y de población, y de los Fondos, propios inversiones. Los topes de campaña candidatos, ¿no? solo existen en la imaginación y en las cuentas del INE. A ver, antes de ir a los topes de campaña, ¿de dónde debería de salir el dinero para financiar las campañas electorales? Dice Zul, de la propia militancia. Claro. Pero los partidos políticos cuentan con suficiente militancia Sino para que poder mantener. desaparezcan. ¿O de qué manera? ¿De qué Los manera partidos pudieran políticos no financiarse? pueden ser negocios privados. Cosas como el Partido Verde no deben de existir. Que dedican su dinero a hacer comerciales para decir mentiras, para mantener una familia en el poder, que pueda aventar modelos extranjeros de una ventana y salir impune. Entre otra cantidad inmensa de barbaridades que hacen, costándole al erario un dineral, aliándose lo mismo con el PRI y con el PAN, vendiendo su voto duro a conveniencia. Ese es solo un ejemplo. Ni siquiera vamos a hablar del PT, pues, que es una versión chiquita y lamentable de lo mismo. Y además reciben una buena cantidad de dinero del erario y viven como virreyes, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que mantener a esta rapacidad política, a esta además partido hereditario que dice que es verde, que no es verde por ningún lado, que miente? O sea, ni siquiera estoy entrando en los partidos grandes, que Dios guarde la hora, ¿no? Estamos hablando de una cosa de 5 o 6%. Pues no deberíamos pagar ese desastre nosotros. Y qué pronto que empezarían a desaparecer. Son negocios familiares pagados por el pueblo. Jorge, Analí. Sí. ¿De dónde, el dinero de dónde debería de salir para financiar las campañas electorales? También Si no estoy, es de financiamiento público. también estoy de acuerdo, ¿no? Quizá deberían adoptar ese esquema del cooperativismo, ¿no? Entre todos se cooperan y hacen funcionar al partido, ¿no? Y como dice Zul, hagan rifas, hagan sorteos, hagan kermeses, lo que sea, pero el presupuesto público, lo que está aportando la gente a través de sus impuestos es comunal, es un barril sin fondo. Cada año se incrementa el presupuesto a los partidos Y baja la cultura. y cada que tenemos elecciones también aumenta el presupuesto. Entonces, pues parece que esto no tiene fin. ¿En qué casos estuvieran ustedes de acuerdo en que el financiamiento fuera público? Si viéramos qué tipo de partidos políticos o cómo En Si fuera... fuera un país del primer En mundo en el que, ninguno. si tuviéramos educación de calidad gratis, si tuviéramos los servicios de salud gratis de calidad y no centros de salud donde los niños, donde explotan los tanques de gas por falta de mantenimiento, por ejemplo, para no irnos muy lejos, si tuviéramos unas carreteras de calidad, si tuviéramos garantizados los servicios básicos, pues podríamos empezar a hablar de qué hacer con el presupuesto público y de ver cómo financiamos a los partidos y demás. Pero viviendo en un país al borde de la crisis y el desastre, pues gastar dinero en una casta política que a lo largo de 100 añitos que hemos mantenido no nos ha redituado mucho, me parece que ya es... Es una industria, esto de la política, en la que el político no invierte un solo peso, ¿eh? Él no le pierden absolutamente nada. Y si le invierte uno, recupera 10. ¿No? Tiene Siempre cuando gane. financiamiento gratis. Si logra ganar, pues tiene a su disposición El erario. el presupuesto público, ¿no? Y estoy hablando de un diputado, pongamos el ejemplo de un diputado, ¿no? Ganan aproximadamente 100,000 pesos mensuales más lo que se meten por debajo del... Tienen a su disposición edecanes, tienen a su disposición asesores. Y todo a costa del erario. Vamos a pensar en Pedro Kumamoto, un momentito, que no ha recibido un centavo. Vamos a pensar en Pedro Kumamoto después del corte. ¿Cómo Claro, ves? porque vamos a hablar de independiente. Vamos a nuestro segundo corte. Estamos hablando del financiamiento de las campañas electorales. ¿Usted en qué situación estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo en que el financiamiento de las campañas electorales sea dinero público, sea de nuestros impuestos? Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
De regreso en Estación Central hablando del financiamiento de los partidos, de las campañas electorales. O sea, nos estamos centrando en las campañas electorales, no el financiamiento en general de los partidos políticos. Nos Es estamos más ubicando. peor. Es más peor, dice Zul, pero tampoco en este estamos de caso son a lo que estamos viendo o lo que vamos a empezar a vivir, ¿no? Con las campañas electorales. Su comunicación, le reitero, es importante, 3030-5307 y 01800-087-8807. Antes de irnos al corte, Jorge, Zul de la Cueva, y empezar a hablar acerca de candidatos independientes y lo que reciben, lo que no reciben por sus campañas Iba a hablar de electorales. Pedro Kumamoto. Pedro porque el Kumamoto costal en de los específico. candidatos es A ver, Zul, no me hay pelees, basurita, por hay favor. basurita. Vamos a hablar de Pedro Kumamoto, por ejemplo, este ejemplo de candidato No recibe un independiente. peso, ha conseguido prensa. Estoy seguro que no se ha sentado con los directores a invitarles un filete porque no tiene de dónde. Es decir, no ha operado sus notas. Genuinamente se las ha ganado. Ha hecho el ruido que ha podido hacer con su... Y yo no veo mucha diferencia entre este candidato al Distrito 10 y un candidato al presidente municipal de Tonalá, por ejemplo, que debe estar gastando su lanita allá, ¿no? Entonces, ese dinero que les dan a los partidos para promover a sus candidatos es completamente inútil. Y además, incluso yo me atrevería a decir que es inmoral. Que moral es una palabra como medio ferragosa, pero explico. Mientras haya un enorme porcentaje, casi el 50% de los mexicanos que vivan en pobreza alimentaria, es inmoral gastarse el dinero de todos en un espectacular con la cara de un señor. Perdón. Claro, digo, aquí cuántas veces hemos entrevistado a los funcionarios, ya sean municipios o al propio gobernador, ¿no? O algún secretario estatal que te dicen, no podemos hacer esta obra o llevar agua a las colonias después del fraude de Todos con Agua, ¿no? No podemos llevar aguas a las colonias porque no hay dinero. Pero para llevar agua a su molino. Claro, ¿no? O sea, desde ahí. O simplemente ahora que se recortó el presupuesto de México, ¿no? Por todos los temas del petróleo, bla, bla, bla. ¿Por qué no recortar mejor el gasto de las campañas? ¿No? O sea, no se ha podido hasta un partido o 12. Claro. O sea, no se ha podido cumplir con lo que obliga la ley a nivel nacional de darle el 1% del presupuesto a ciencia y tecnología, porque no hay recursos, pero sí hay recursos para unas campañas. O sea, es más importante poner la cara de un señor en todos lados y poner señoritos a bailar que darle zumba de en las comer calles. Que darle de comer y O darle que invertir en estudios a un niño. ciencia y tecnología. Sí estamos en cabeza. Sí, dice Zul, yo recortaría 2 que 3 partiditos políticos, o partidos, ya no sé si dijiste O partiditos todos. o okay, Yo por mí todos. Pero bueno, pues la fórmula, la bolsa sigue siendo la misma, se reparte entre 10, entre 5 o entre 2 partidos políticos, según la fórmula actual. Yo tenemos. recortaría el 100% de la bolsa. Sí, pero la bolsa sigue creciendo. Es decir, el asunto es que la bolsa no debería existir. Por mí que haya 600 partidos y se financian entre ellos. Pues no, yo no tengo ningún problema. Pero que se financie con el dinero que podría estarse usando para educación, ciencia y tecnología, cultura y alimentación. Y además, el presupuesto que se usa para alimentación se usa para programas clientelares de carácter electoral. Claro, Pues, para comprar televisiones, por ejemplo. ¿en qué momento se ha resuelto un problema con una televisión? ¿Cuál? Bueno, hay un municipio donde fueron a entregar televisiones y no las van a poder usar porque no hay energía eléctrica, ¿no? O sea, estamos de cabeza, en serio. Nos dice Consuelo de Jardines de la Paz, estamos cansados. Ellos ya saben, bueno, no ustedes, ellos en la política ya saben quién va a ser el presidente. ¿Para qué nos hacen tantos gastos? Ya estamos hartos, nos dice Consuelo, hablando del financiamiento de las campañas electorales. Francisco Vázquez, de la Colonia Moderna, comenta, es una manera de empezar a repartir el botín, un incentivo para que participantes grillos profesionales y los amateurs de los partiduchos para completar la farsa electoral, porque todo ya está decidido y negociado de antemano, nos dice Francisco Vázquez. Continúa, el decirles todavía ni entramos al poder y ya van a estar chupando del erario público. E imagínense lo que harán dentro, nos dice Francisco, es un postre inicial. Gracias, Francisco. Pedro Pablo García, de la Colonia Atlas, invitar a un representante del INE si se necesitan las campañas para conocer a los candidatos. Sin duda, ¿no? Eso... Sí, pero no se necesita el gasto Pero, millonario, obsceno y ofensivo que se hace. A ver, volvemos al ejemplo de Kumamoto, ¿no? Lo están conociendo en su distrito.
y él no tiene recursos del erario. No tiene para un eso. spot, no sale en la tele, Que no he buscar visto formas una creativas para darse a lona, conocer, no hay ¿no? nadie No, bailando no. con mantas de Kumamoto, no Kumamoto, reparte Kumamoto. papelitos, si no hay botargas de Kumamoto, no reparte papelitos puerta por puerta de quién es Pedro Kumamoto. No, esta es una campaña sensible, puerta por puerta, gastándose el trabajo voluntario de él y sus amigos. Ujú. Y no me cuesta a mí ni un peso. Ojalá hubiera 100 Kumamotos y ningún partido político, pues, ¿no? Con esa lana podríamos hacer maravillas por Jalisco. Y también hay candidatos independientes descarados como Lastimita, ¿no? No, que ese no es un- todavía ni ese es un siquiera candidato del llegan. PRI, según yo. Bueno, Ya independientes. logró juntar las No, que firmas. todavía no logran las firmas ni nada, pero ya está hablando de cuánto podrían darle. O sea, Tengo ya está entendido- haciendo cuentas de cuánto va a manejar, cuánto dinero. O sea, Pero tengo Por favor, entendido que en San Juan de Dios, ahora que dio su rueda de prensa el viernes, 2 turistas japoneses le dieron 20 pesos. se los Más- aventaron al gorrito. Sí, pobrecito, no fue nadie. Qué bueno, le agradezco a mis compañeros de la prensa y a los abajo firmantes por no haber ido a la rueda Un de dólar y prensa. cachito le Un dieron. dólar y cachito. Agustín de la Colonia El Retiro felicita a Jorge por poner a Lagrimita en su lugar y dejar andar con tonterías. Jorge Covarrubias. Jorge Azul. Jorge Azul, me Azul. imagino. Jorge Jorge Azul, Azul. pusiste a Lagrimita en su lugar para que dejara de andar con tonterías. Además, que además Lagrimita es del DF. ¿Pusiste a Lagrimita en su lugar tú? Le dije que sus argumentos eran poco inteligentes en una rueda de prensa. Sí, hice eso. Ok, sí. Agustín. Baladís fue la palabra que usé. Baladís. ¿Qué es baladís? Le voy a pasar un diccionario a Lagrimita para decirle. Es simple, sencillo, poco importante, pobre. Muy bien. No debemos hacernos tontos, nos dice Agustín. Sabemos que el dueño de Guadalajara es Raúl Padilla y nos felicita por el programa Estación Central. Muchas gracias, Agustín. La familia Cermeño nos comenta, el mal del gobierno lo hace el pueblo, por ingenio y confiado. Nos dice C7, más cuidado con invitados bien definidos. Pues nuestros invitados son periodistas de diferentes medios y pues esperamos, si tiene sugerencia de algún otro periodista que pueda sumarse a esta mesa, pues todos son bienvenidos. Muchas gracias a la familia Cermeño. María López de San Agustín, ¿está de acuerdo en dejar de mantenerlos? Pues todas las campañas de postulación deben ser pagadas por ellos mismos y no del pueblo. No debemos mantenerlos, nos dice María. Pues si quieren regalar dinero, que lo den a las personas necesitadas. El gobierno hace lo que le da la gana. ¿Cómo podemos evitarlo? Nos dice María López. Buena pregunta para concluir su comentario, ¿no? ¿Cómo podemos evitarlo? Como ciudadanos, habitantes. O sea, se supone que una herramienta es el voto, ¿no? Por lo pronto, si usted está en el distrito 10, pues préstele su credencial a Pedro Kumamoto para que le saque una fotocopia y échele una Pero firmita no hay una, Para que pueda ser candidato. para que pueda ser candidato. pues no hay una receta, ¿no? De cómo hacerle. Y creo Pues que es- castigarlos con el voto. creo que es un ¿no? trabajo constante de todos los días, de estar vigilantes de lo que hacen los gobernantes, desde el regidor hasta el diputado, el presidente municipal, de estar siempre atentos y cuestionar y sugerir y participar. Digo, sé que no es una tarea sencilla, porque las autoridades siempre limitan o ponen barreras a la participación ciudadana. Pero el hecho ya de estar cuestionando o levantar la mano, me parece que es poner el foco de atención en las personas. Un primer paso. Pero yo creo que hay dos partes importantes de los comentarios de los televidentes. Uno que pregunta, creo que Francisco es quien señala que las campañas sirven para conocerlos. Sí. Y esa última participación de que hacen que lo que se les da la gana y cómo hacer para que no lo hagan, ¿no? Pedro Una, Pablo dice que Pedro son Pablo. necesarias las campañas para conocerlos. para sí. conocerlos. Perdón, pero todos los candidatos son chapulines. Los únicos nuevos son los independientes. Bueno, Pablo Lemos no es chapulín porque no ha tenido un cargo Él es político el primero, todavía. ¿no? Pero, Sí, pero pero es sí encontramos que no conocido son porque ha chapulines. estado en Coparmex, o sea, ha tenido cargos públicos, o bueno, por lo menos que lo ponen en la mira mediática. Es un personaje ¿no? público. Es un O sea, que de alguna u personaje otra forma público. han estado en el escaparate. Y la mayoría son chapulines, Sí, todos, ¿no? De los el día- diputados, ¿cuántos se van, no? Así es, el día de hoy Mural hace una fotogalería de algunos personajes que han estado brincando de puesto en puesto, y bueno, ahí aparece Rocío Corona Nakamura,
26 años, tiene ¿no? 25 años. Tiene 25 años saltando de puesto en puesto de Guadalajara al Congreso, del Congreso al Congreso de la Unión. Y luego se regresa y luego vuelve a Guadalajara. Vamos, tiene 25 años así. Claro, entonces para conocerlos... Y yo no sé si las personas que la conocen han hecho una valoración de su trabajo. Es que eso es importante, pero ¿no? no es nada relevante. La verdad es que no hay nada relevante. A ver, ¿hay algo que haya hecho que... Bueno, digo, hay algo que haya hecho alguna de las últimas legislaturas, ya nos lo sabemos. No encuentro, reviso su trabajo y no encuentro nada loable, nada destacable. Pero ya son 25 años viviendo del erario. En sí las campañas para dar a conocer propuestas, unas campañas que de verdad tengan contenidos, todavía no estamos en periodo de campañas. O sea, vamos a empezar apenas. No son para dar a conocer propuestas, son para una contienda interna. Es una simulación tan majadera, tan cansina. Por supuesto que no fue una contienda interna, fue una medición de músculo entre los candidatos que de veras están en la contienda. Y una muestra de cómo van a ser las campañas, ¿no? De cómo se van a tirar entre uno y otro candidato. ¿Nos podemos anticipar a eso o se habrá aprendido de todas estas críticas que surgieron alrededor del funcionamiento, las mecánicas de las precampañas electorales para tener unas campañas con contenidos, con propuesta que de verdad comuniquen los cómo se van a hacer las cosas? Pues siempre prometen, ya estoy adelantando mucho, pero siempre prometen muchas cosas. ¿Y los cómo? Las campañas de los candidatos del PRI me parecen totalmente irrisorias, ¿no? Porque para empezar son ellos los que están en el poder, son los que están mandando, ¿no? Y son el cambio. Y son los que van a hacer el cambio. Perdón, pero pues ya están ellos ahí, ¿no? Entonces deberían de hacer una autocrítica de lo que no están haciendo antes de pedir el voto. Vamos a nuestro último corte. De regreso hablaremos ya comentaba Azul, de los topes de campaña y del financiamiento. Con esta nueva legislación del INE, bueno, pues se puede llegar a la anulación si se aplica la ley como está marcada. ¿Se rían, Ali? Sí, y solo sí es Enrique Alfaro el que pasa los topes de campaña. Vamos a ver, de regreso del corte hablaremos de los topes de campaña en el financiamiento de las campañas electorales y también de la fiscalización. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. 5 de la tarde con 48 minutos. Continuamos hablando del financiamiento de las campañas electorales y vamos con sus comentarios. Eso es muy nutrida esta tarde. María Gómez de Santa Cecilia Oblatos. El PRI es una farsa, nos dice. ¿Está de acuerdo, María, en el comentario de que hay tanta hambre y la política gasta tanto? María López de San Agustín comenta, necesitan hacer las campañas de su propio dinero. ¿De qué se trata el programa si no podemos hacer nada para cambiar eso? María Luisa Sequeiro de Álamo Industrial, no estoy de acuerdo con el erario público y que haya tantos partidos políticos porque es dinero tirado a la basura. Raúl Muñoz del Salto Jalisco, saludos. El servicio público debe ser honorario para dejar el despilfarro provocado cada 3 años por los partidos políticos para elegir a sus candidatos, pues únicamente demuestran ineficiencia. Así era, hace en el 40 y tantos, el 50 y tantos, los presidentes municipales eran cargos honorarios y yo estoy completamente de acuerdo con Raúl Muñoz. Y agregaría que un buen político honesto tendría que cumplir con su mandato y retirarse, no estar buscando a ver qué encuentra, dejarle paso a las siguientes generaciones o personas que quieran trabajar, no que quieran desfalcar al pueblo. Ese espíritu de servicio y ético, ¿no? Gracias, Jorge. Y comenta, un buen gobierno en comunidades zapatistas de Chiapas, en donde de manera directa eligen a sus gobernantes sin la necesidad de gastar tanto. Alejandro Cornejo de Tlajomulco, el partido que quiere ayudar invierte de su bolsillo en pro del pueblo. El que no quiere, en la mejora desaparecerá. Los partidos no tienen dinero de su bolsillo, tienen dinero de nuestro bolsillo. Gilberto Muñoz de Tabachines nos felicita por el programa. Muchas gracias, Gilberto. Y se adhiere a la opinión de Jorge Zul de la Cueva. Gracias. Y más a lo que dijo sobre el Partido Verde. Felicita también a Jorge Azul. Muchas gracias. Bueno, yo digo gracias, ¿no? Bueno, Zul.
Gracias. Marta Mónica Martínez, tenemos muchos partidos, deberían de haber solo 2 o 3 partidos, solo son parásitos, no hacen nada bueno, tenemos derecho a cambiar eso. Víctor García, felicita a todos en el programa por proyectar la inquietud de muchos ciudadanos y está agradecido por el programa. Gracias a ti, Víctor. Charlie, de la colonia Ladrón de Guevara, felicitar a Jorge por sus palabras. Atentamente, Charlie, de Café La Paloma. Gracias, Charlie. Ah, bueno, pues un cafecito, ¿no? Okay. No es cierto, claro que no. Oigan, hablando nos quedan 10 minutos para concluir el programa. Los topes de campaña, ¿sirven de algo los topes de campaña? Ya hablamos de los dineros, del financiamiento público, y existen topes de campaña, ¿sirven de algo? Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Para qué? Para saltárselos. Siguen siendo... ¿Tienen esta utilidad? Bueno, sí, claro, para saltárselos. Y se nota muy claro de quién es el árbitro, como en el fútbol, ¿no? El único que no rebasó los topes de campaña de acuerdo al INE en la última elección fue el señor Enrique Peña Nieto. Antes era el IFE. Si ese dictamen no es una montaña de boñiga y una burla a la ciudadanía, pues yo no sé qué es, ¿no? Entonces, pues claramente los topes de campaña son nada más, como casi todo en este papel, en este país, una cosa que existe en papel para que los señores en el poder se burlen impunemente de ella. Pero sí son candados para los que no son dueños del árbitro, ¿no? Es decir, estoy seguro que el PMC va a tener que bajar y cuidar muchísimo sus topes de campaña. Nadie más. Sí, creo que es el único que puede tener riesgo, ¿no? Obviamente los otros partidos lo tienen en la mira, es su contrincante, único contrincante de todos los demás partidos, y al único que le van a estar fiscalizando va a ser a ellos. Como ya ocurrió en las campañas, incluso lo obligaron a bajar todos sus espectaculares y a medirse en los gastos. Más bien los spots, porque ni espectaculares ni bardas se pueden quitar. No, en las precampañas. En las precampañas, claro, sí. quitó 69 espectaculares. ¿No más? Claro. Las bardas. A las bardas nadie las despinta. Ese es otro ejemplo. La ley dice que hay que despintar tus bardas. Afuera a la vuelta de mi casa hay una barda de las elecciones internas del PAN de cuando Calderón, que siguen diciendo, queremos que las elecciones sean justas, Calderón. Este punto que comentas, ayer lo decían los académicos y las asociaciones civiles, que el INE tiene marcado en la ley qué es lo que tiene que suceder en caso de que se excedan, en caso de que violen la ley, y que quien les perdonó a los precandidatos que volvieran a tener sus spots al aire fue el tribunal. Que el problema más bien está en el tribunal por no acatar, no tanto en el INE. El INE está claro. Potato. Da un poco lo mismo quien haya sido como haya sido ese Calderón, ¿no? Se tiran la bola unos a otros. El IEPC le tira la bola al INE, el INE le tira la bola al tribunal y de todos modos a nosotros nos meten los penales. Jorge, Sí. Covarrubias. No sirven los topes de campaña realmente, ¿no? Siempre va a haber algún candidato o algún partido que los rebase y es un misterio lo que se gastan, ¿no? Los topes de campaña suelen ser para algunos candidatos muy limitativos. Bueno, ¿han castigado a alguien por rebasar los topes de campaña? Multillas ahí. Y bueno, si fueran Pedro Kumamoto, seguramente no tendrían problema con el dinero que reciben. Pero Sí, perdón, Jorge. sí, pero siempre encuentran resquicios o manera de obtener más ingresos. Y pagar por abajo del agua. No, o sea, yo estoy seguro que el mundo. Yo insisto en los bailarines de los cruceros porque me parece el gran ejemplo, ¿no? Son voluntarios. Ay, sí, ajá. ¿No? Nadie les paga nunca. Pero por supuesto que hay bolsas de dinero que no se escribe en ningún cuaderno para pagarle a la gente que anda en las colonias, que anda haciendo cosas. Por supuesto que sí, ¿no? Una medición austera, de las austeras, de lo que se gastó en la campaña electoral presidencial en la anterior, por la parte, pues es una medición de la sociedad civil, no una medición de institutos federales, es el equivalente a un poco más del presupuesto de la UNAM. O sea que con lo que nos gastamos en campañas podríamos tener otra UNAM. No más. Demasiado. Rodolfo Cano de Loma Dorada, felicitaciones por levantar la voz ante los bandidos. Debemos acabar con el cacicazgo de Jorge Arana. Y comenta Rodolfo, las campañas las deben de pagar ellos mismos. ¿Y qué opinan del voto nulo? ¿Algún comentario acerca del voto nulo que quieran expresarlo, Jorge? Ya lo hemos comentado aquí anteriormente, Zul también, porque él fue... Tú fuiste promotor activo en esa parte, pusieron en marcha
una campaña. Sí, que acabó, Bueno, que que acabó se logró. quedándose la línea, ¿no? Yo te preguntaba cuál fue el resultado. El resultado que fue sirvió el nulo. voto nulo. Es como pagar un boleto para ir al circo y darle la espalda a la función. Es mejor, digo, me parece más sensato lo que está sucediendo en Guerrero, donde se llama boicotear por completo las elecciones y exigir un nuevo constituyente, ¿no? Es decir, hay varias vías para exigir una vida más democrática en el país. Una de ellas seguramente es el boicot, la anulación y la exigencia de un nuevo constituyente. Y otra, en el caso de Kumamoto, es la vía electoral, ¿no? Yo creo que a cada quien le toca decidir por dónde. Diego Betanzos de Mesa Colorada, saludos para todos, y nos dice, no salimos de lo mismo, lo que nos hace falta es tomar acción para generar un cambio, nos dice Diego Betanzos. La fiscalización, ya para cerrar con este tema del financiamiento de las campañas, también se dice la ley que el financiamiento es público para tener una mejor fiscalización. Ay, sí, ¿De no. dónde viene y en qué se destina el recurso? ¿Sirve de algo realmente la fiscalización? Pues para detener a contrincantes cuando les son incómodos al poder, ¿no? Otra vez la fiscalización sirve para partidos aquí. Aquí sirve específicamente para ponerle brida y freno al Partido Movimiento Ciudadano. ¿Hay objetividad en la fiscalización? Por supuesto que no. No, no creo. Digo, no, volvemos a lo mismo, ¿no? Como el ejemplo que señalabas de la campaña de Peña Nieto. O sea, es morderle la mano a quien te da de comer. O sea, Claro, por ejemplo, ¿quién puede? hay ¿Quién puede? objetividad ¿No? en que Peña Nieto nombre a Frodo Bolsón para que investigue qué onda con la Casa Blanca. Si es subalterno, pues Claro que no hay manera. Si yo te pago a ti para que me investigues a mí, pues no. No, y El dinero del INE sale finalmente del poder. claro, y hay que agregar ahí, en ese Pero tema de la Ruiz. Secretaría de la Función Pública, que se revive esa dependencia, pero se olvida del gran tema, ¿no? Que era crear una fiscalía anticorrupción. Ujú. Ese tema, ¿Dónde quedó? Exactamente, ¿dónde queda? Dice Peña Nieto que entregó su propuesta al Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores, que ya está a revisión, pero no hay absolutamente nada, ¿no? Y en esa entrevista que tuvo con algunos periodistas en conversaciones a fondo, pues él señala que la corrupción es una onda, un tema cultural, ¿no? Asumiéndose como parte de esa corrupción. Y respondiendo a tu pregunta sobre la fiscalización, aquí en lo local, yo pienso que va a haber un sesgo político para castigar a ciertos candidatos, ¿no? A cierto partido. Hay sospechas muy profundas de que Alcaraz Cross es un personaje muy ligado al ex titular del YPC, Tomás Figueroa, que a su vez está ligado con Jorge Aristóteles, ¿no? Okay. Entonces, por ahí creo que ya tenemos la respuesta, ¿no? No va a haber una contienda imparcial. Bueno, pues llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Le damos la vuelta a este asunto del financiamiento de las campañas electorales. Empiezan las intercampañas, son un par de meses donde en teoría todo está tranquilo y bueno, pues ya nos volveremos a ver con las campañas electorales en un par de meses. Mientras más. descansen, solo va a haber gente timbrando en sus casas, haciéndole preguntas y ofreciéndole despensas. Recibiendo llamadas. No las Bueno. acepte, por favor. La decisión No. es suya. Ujú. Bueno, Sí. Bueno, sí, es acéptelas, cierto. no venda su voto. La decisión es suya. No se deje extorsionar con los programas sociales. Nos vamos, pero la próxima semana vamos a platicar vamos a evaluar el segundo año de gobierno estatal. El domingo se entregó el informe, el lunes es la glosa y bueno, pues la próxima semana mucho que platicar acerca del segundo año de gobierno estatal. No se pierda el Segundo. contrainforme sobre Estación Central. El segundo Muchas año de gracias, campaña. Jorge, por habernos acompañado. Gracias, Gracias, Begoña. Analí, gracias. Sul de la Cueva, gracias por venir a Gracias. Estación Central. Gracias. Buen fin de semana, que la pase muy bien y que descanse. Lo esperamos el próximo lunes en Estación Central. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes.